Yo fui miembro de la inteligencia cubana durante 23 años. Al principio me captaron en Angola cuando servía allá, en la FARC durante la guerra de Angola. El hombre que me capta para la inteligencia cubana se llama Manuel Piñero Lozada, allá Barroja, que siempre fue el sempiterno jefe de la inteligencia cubana. Un maestro del engaño, un maestro de la subversión y el engaño, porque tiene que quedar claro que lo más importante y que lo principal para el gobierno cubano, para la seguridad cubana, para la inteligencia cubana ha sido el engaño, porque es lo que ha practicado su jefe directo Fidel Castro durante toda la vida. El engaño de que, por ejemplo, tú supuestamente traicionabas la revolución como oficial de la inteligencia y te quedabas en otro país y te enviaban los mensajes: oye, tú no vas a tener ningún problema, regresa, tú no hace falta, la lucha continúa. Si tú cometías el error de regresar, te iban a fusilar, y muchos regresaron. Y eso es el engaño, y el engaño ese funcionaba por la inteligencia y por la contrainteligencia cubana para todo el mundo y para toda la lucha. Engañábamos a nombre de la revolución, de la inteligencia y de Fidel Castro a cualquier dirigente político. E incluso a veces uno se da cuenta de la inocencia de algunos luchadores políticos en América Latina, de la inocencia de la creencia fundamental en el principio revolucionario y la izquierda, el comunismo. Y te das cuenta que estaba siendo engañado. Pero este engaño no lo obtuvo Fidel Castro de la memoria, lo obtuvo de la inteligencia cubana estudiando en Rusia, estudiando en Moscú, en la academia de la KGB. Cuando regresan a Cuba, regresan con todo el engaño, toda la mentira, viraron ese libro, viraron esa página y empezaron a poner las mentiras y el engaño inventado por ese ser importante e inteligente para la maldad que era Fidel Castro. Entonces, durante estos años en la inteligencia cubana, lo primero que hice fue hacer correo. Un correo es alguien que envía, que lleva un mensaje escrito o verbal. Puede ser dinero también, recursos, planes de lucha. Lo que generalmente hacíamos era que nosotros, yo personalmente era enlace entre la guerrilla de Colombia y el gobierno cubano. Por un esquema de seguridad íbamos por el mundo entero, llegábamos a Venezuela y atravesamos con un esquema de seguridad la frontera de Colombia junto a la guerrilla. Nos recogía una escuadra de la FARC y nos manteníamos durante este tiempo 2 o 3 meses debatiendo temas que podían ser con la guerrilla de la FARC o con la guerrilla del ELN, y aquí hay que hacer un alto. Teníamos que tener una diferencia, y para eso nos entrenaban, específica entre las cosas que discutíamos con la guerrilla de la FARC y las que discutíamos con el ELN, teniendo en cuenta la cercanía ideológica, material y política del ELN con el gobierno cubano y la separación que había entre las ideas del gobierno cubano y las FARC. Hay que tener en cuenta que la FARC llega a la idea de convertirse, de aliarse al marxismo después de que ya era un movimiento de Río. No nació con esta idea, no nació. Fidel Castro es el padre del ELN, por adopción casi de inmediato. Y la FARC no, la FARC es un movimiento que siempre fue muy independiente, aunque muchos de los miembros de la comandancia, de los que conocemos actual, que yo los conocí cuando eran mandos medios, eran marxistas. Y habían ingresado a la FARC siendo marxistas ya. Venían de la universidad, del movimiento obrero, del movimiento campesino. Pero esta es la diferencia que existe ahora mismo. Yo lo que hacía era transmitir ideas, conversar con estos dirigentes de la FARC, que eran muy independientes, que siguen siendo muy independientes, el secretariado de la... Por eso es que es tan difícil de estudiar a la guerrilla de la FARC, porque es un movimiento homogéneo, entonces muy independiente en su pensar. Tienen una estructura establecida desde hace más de muchos años, que es la comandancia. Entonces ahí participan 20, 30, 40, 50, 100 comandantes de todos los frentes que hay. Incluso hay miembros de la comandancia que son 2 o 3 miembros del mismo frente. Entonces, cada uno de estos hombres tiene una forma diferente de pensar, de dirigir la lucha. La idea nuestra era atraer a toda esa gente a Cuba, y en eso funcionaba mi tarea también. Creamos un esquema de seguridad para sacarlos desde la selva de Colombia, atravesando la frontera con Venezuela y llevárnoslos con Brasil, y llevárnoslos hacia Cuba. Eran entrenados en Cuba, los enviaban a las escuelas militares y los enviaban a la escuela superior del partido. Estamos hablando que en esa época yo conocí a Alfonso Cano, a Iván Márquez. Estos dirigentes de la FARC se entrenaban en esas ideas y los regresamos por ese camino. Es decir, que esa era también mi función. Yo recuerdo, y ahora me vienen a la mente 5 o 6 detalles de esa época, porque a veces yo estoy viendo y entonces es como un flachazo, porque la gente le dice ahora estrés postraumático y necesita mucha atención para curarlo.
Nosotros no queríamos el esteroide dramático. Y yo no bebo, pero había gente que se lo curaba con alcohol. Entonces, parece que a mí se me ha mantenido esa adrenalina durante muchos años. De todo, y incluía atravesar la frontera en una organización de la FARC y caer en un combate. Y no me daban un arma. Eso significaba que yo tenía que estar en la selva de Angola, que es muy parecida a la selva de Colombia, por la humedad y las mismas enfermedades y todo. Tenía que irme a entrenarme 3 y 4 meses correteando en la selva de Angola, detrás del enemigo o delante del enemigo, sembrando y quitando minas, para regresar a cumplir una misión de 3 o 4 meses en la selva de... Por eso es que yo llegaba a un destacamento guerrillero en la selva de Colombia. Lo único que no me daban era un arma, porque no tenían permitido darme un arma. Me decían que si caía en un combate o te caías presionado con un arma, era peligroso para la vida mía. Si yo estoy seguro de que si yo caer en un combate en manos del ejército, me hubieran matado ahí mismo, sin arma o con arma. Pero bueno, esa era una de mis tareas. Y me he dado cuenta que yo ingresaba en el destacamento guerrillero, yo estaba también entrenado. Yo recuerdo que yo pesaba 128 libras. Yo podía cargar una mochila de 30 libras a la espalda. Toda la información iba en la cabeza. Nunca la información iba a guardar en papel. Yo invertía mucho de ese tiempo en conversar con el comandante de ese destacamento, autorizado para eso. Esa era mi función en esos momentos. La forma en que se trataba, incluso a veces me pedían, ¿por qué no le impartes conferencias de destacamento sobre política internacional? Y lo hacíamos sin problema, éramos como un maestro, como un profesor. Nadie sabía de dónde yo venía. Un oficial de análisis no se cree en 3 días. Yo fui enlace durante casi 12 años. E incluso siendo oficial de análisis, seguía siendo enlace. Porque no hay cosa más cómoda y más fácil para un oficial de la inteligencia de análisis haber estado en el terreno y conocer lo que dice la gente.